La lectura para el día de hoy es en Hechos capítulo 7. Vamos a leer el día de hoy desde el versículo 51 hasta el versículo 60. Esta es la historia de la muerte de Esteban. Entonces la lectura y la escritura dice así. Hechos 7, versículo 51. Duros de cerviz, Esteban está hablando aquí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto rodillas, clamaba a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Excuse me. Padre nuestro, gracias por esta lectura de la palabra de Dios, la cual habla a nuestros corazones y permite que esa lectura, esa palabra sea transformadora. Gracias por proveer para nosotros este pan espiritual. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, el tema de el reino de Dios, cómo el reino de Dios se abre para nosotros y cómo nosotros nos cerramos al reino de Dios y el llamado de Dios para que pongamos los ojos en Cristo, a quien es llamado aquí específicamente como el Hijo del Hombre, el cual está a la diestra de Dios y aquel que puede darnos una entrada a este reino eterno. Pero antes de hablar de todo esto, quiero iniciar preguntando a vosotros y preguntándome a mí mismo también acerca de por qué, de unos pequeños detalles aquí en la Escritura que parecerían no tan significativos, pero que sin duda son muy importantes. ¿Ok? La Escritura es clara para todos nosotros, para todos aquellos en términos del Evangelio, pero hay detalles, hay cosas las cuales siempre nos lleva a preguntar por qué ellos eligen 7 personas, 7 líderes o 7 diáconos, 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es así como Dios les encarga que elijan 7 personas. Y esto se puede abusar mucho cuando nosotros intentamos encontrar en cada número de la Biblia un significado. Hay cosas que la Escritura no nos va a decir, hay cosas que la Escritura no ahonda en detalle y solo lo sabremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero otras cosas que podemos entenderlas por el contexto. Y quiero hacer esta pregunta en base a la importancia que tenía la simbología para estas personas. El primer número de haber escogido 12 apóstoles no fue algo accidental. Recuerden ustedes que Dios escoge 12 patriarcas y 12 tribus y luego 12 apóstoles y por lo tanto los 12 apóstoles representan la iglesia del Nuevo Testamento y los 12 patriarcas la iglesia del Antiguo Testamento.
Y aquí en este lugar se ve que el número 7 de muchas maneras tenía un significado de perfección. Pero también el número 7, aparte de ser un número perfecto, un número importante en la numerología judía o del Antiguo Testamento, representa para nosotros de que la iglesia del Señor se está constituyendo como una organización la cual llega a manifestar la presencia del Espíritu Santo y la sabiduría en una nueva construcción, por decirlo así, de un nuevo templo, de una nueva organización que hasta ese momento era considerado como parte del movimiento judío. Sin embargo, que al predicar a Jesús de Nazaret y estar centrado en Jesús como aquel que es Dios y es hombre, en realidad llega a ser calificado más adelante de un grupo el cual ya no pertenece a los judíos propiamente, en un sentido propiamente dicho. Es en este momento que la persecución surge. La persecución surge por un celo, por muchas cosas, pero el contexto detrás de todo esto es el contexto del templo. No es un accidente que el tabernáculo fue construido en 7 años. No es un accidente que la construcción del templo duró 7 años. No es un accidente que habían 12 puertas, algunos calculan, algunos hablan de 13 puertas también en el templo, o 3 entradas, pero en realidad como pórticos así en sí mismo, habían 7 pórticos en el templo. No es una coincidencia que estos hombres están aquí formando esa nueva congregación a partir de un liderazgo que tiene nombres helénicos, de los judíos de la diáspora, y que incluso, probablemente como una cosa revolucionaria, están ordenando a un ex gentil, un prosélito de Antioquía, el cual sin duda no tiene precedentes, por lo menos para muchos de los sacerdotes que estaban en aquel lugar. Ellos utilizaban el templo como lugar de reunión. El templo era muy respetado, no solamente por los judíos que no seguían a Cristo, sino también por aquellos que ya eran cristianos. Y el templo viene a representar la discusión detrás de todo este tejido de confrontación que lleva incluso a la muerte al primer mártir de la iglesia. Entonces, en el contexto de este templo que nosotros vamos a ver, principalmente 3 cosas aquí. La primera es cómo Dios en su misericordia establece su presencia y su gloria para bendecir y abrir el reino de Dios a aquellos que necesitan la gloria y la presencia de Dios. Sin embargo, lamentablemente también vamos a ver aquí cómo los seres humanos usan equivocadamente esa apertura y ellos llegan a cerrar sus corazones a Dios y en muchos casos a intentar cerrarlo a otros, a intentar cerrar completamente la entrada a ese templo. Pero luego vamos a ver cómo Dios, por el amor y su misericordia, envía a Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que Él sea el templo espiritual y entonces llegue a cumplir toda la profecía y surja de esa manera un nuevo templo que representa la presencia de Dios y la apertura de Dios. Entonces es el templo el templo abierto que Dios nos da a la humanidad. En segundo lugar, cómo los seres humanos cerramos ese templo. Y en tercer lugar, cómo nosotros tenemos entrada, apertura en base a la presencia de Dios en Cristo. Primero veamos cómo Dios en su amor, por su misericordia, provee un templo para la comunidad de Israel. Dios no se equivocó cuando Él estableció el templo, cuando Dios mandó construir el tabernáculo. Y es aquí que en el discurso de Esteban, cuando surge la dificultad aquí con Esteban, nosotros no podemos entender esto sin ver
sin leer qué es lo que lleva al problema aquel, a acusar a Esteban de haber blasfemado contra el templo. Entonces, para esto vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, 6:10. Pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Recuerdan ustedes que ellos fueron elegidos porque eran llenos del Espíritu Santo y la sabiduría. Entonces, note aquí de que Esteban no está alejándose de su función para la cual fue escrito, pero fue ordenado, sino está desarrollando su función en hechos y en palabras. Hacía muchas maravillas y señales, pero también hablaba y defendía las maravillas y señales que había hecho. Entonces, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Hubo un conflicto aquí con esas personas de una sinagoga de los libertos. Vamos a hablar más sobre eso. Algo mencionamos el domingo pasado. Y dice la Biblia que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y sometiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decía: este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y es ahí donde Esteban, como un ángel, como un mensajero de Dios, transfigurado, como Jesucristo, empieza a hablar acerca de la misericordia de Dios y cómo Dios, a través de su pacto, ha abierto la entrada, ha manifestado su gloria y ha abierto la entrada de los seres humanos, pecadores, dentro de la gloria de Dios. Nosotros vemos aquí, cuando en Hechos el capítulo 7, se nos dice que Esteban dijo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y luego nos muestra, después de todas esas cosas, cómo Dios mandó la construcción del tabernáculo. Y luego, cómo Dios mandó la construcción del templo. Amados hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo, por la acusación de Esteban y por la defensa de Esteban, que aunque ellos buscaron acusadores falsos, en realidad estos acusadores falsos no es que trajeron las calumnias para Esteban así de la nada. No. No es que Esteban estaba hablando acerca vamos a decir, acerca de la comida, y de pronto vinieron ellos con acusaciones de que él estaba hablando cosas del templo. Probablemente, como pasó con Jesús, y es muy evidente aquí en el texto bíblico esto, que ellos tergiversaron, mal usaron. La calumnia viene en esto, en que ellos mal usaron las palabras de Esteban para acusarlo y para mandarlo a muerte. Ellos, así como aparecieron con Jesús tentándolo para que hablase cualquier palabra que no es correcta y pudieran acusarlo, lo mismo hicieron con Esteban. No era verdad que Esteban hablaba contra Moisés o hablaba contra el templo, pero sí era verdad que que Esteban estaba hablando acerca de Moisés y del templo. Por eso cuando él presenta su defensa, en realidad no es una defensa de sí mismo, sino es más que todo una exposición de cómo la misericordia de Dios viene para nosotros cuando se construye el tabernáculo y cuando se construye el templo. Dios quiso morar en medio de Israel, a pesar de que el ser humano era pecador, a pesar de que el ser humano se había alejado completamente de Dios. Dios, por el amor a este mundo, escogió un pueblo, y escogió este pueblo para que ellos tengan la presencia de Dios y para que ellos construyeran un lugar
al cual estaban de acuerdo al modelo de cómo era la vida eterna, de cómo era el reino eterno, el reino de Dios. Y entonces nosotros vemos ese poderoso amor de Dios en estas palabras, cuando la Biblia dice aquí, en este texto bíblico que nosotros estamos leyendo, nos cuenta acerca de cómo ellos construyeron el tabernáculo. Ok, vamos a mirar desde el versículo, vamos a leer aquí desde el versículo 42. Versículo 43 muestra el contexto de cómo los hombres se habían alejado tras los ídolos. Dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a través de nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Luego dice: mas Salomón le edificó casa, dice el versículo 47. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Aquí nos muestra que Dios en su amor estableció la construcción del tabernáculo y del templo como una sombra de lo que habría de venir. El objetivo del tabernáculo y del templo no era de que los hombres se apropiaran de esta salvación, sino que encontraran la salvación teniendo fe en el futuro Mesías que iba a venir a cumplir la ley y los profetas. Todo ese amor que Dios nos ha dado, proveyendo para nosotros en diferentes momentos, para nuestros padres, es entrada al reino eterno, que es una imagen de lo que Jesucristo haría cuando Él vendría aquí con nosotros. Amados hermanos, usted el día de hoy en que los templos están cerrados, nosotros entendemos de que en la adoración a Dios, en la lectura de la Escritura, en la comunión con Dios, nosotros tenemos esta entrada. Al leer esta Escritura, nosotros vemos de que Dios tuvo misericordia de nuestros padres y Él nos dio acceso. En la obra de Cristo nos dio acceso a Él, proveyó un lugar donde ellos puedan adorar. Pero una de las características que nos muestra la predicación de Esteban era de que todas estas cosas no estaban atadas a un lugar. Fue en el desierto en la cual Dios construye el tabernáculo. Fue en el tiempo de Salomón cuando Dios le dice que Él no habita en casas hechas por manos de hombres. Es decir, que todas estas cosas apuntaban a la venida de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes a que puedan meditar en estos textos bíblicos, que nosotros veamos de que todas estas cosas han sido sombras de lo que iba por venir más adelante. Que la obra de Dios y la gloria de Dios no está atada a edificios, así como el día de hoy nosotros nos hemos dado cuenta por la fuerza de que la comunión con Dios no puede estar atado a edificios. Así también la comunión con Dios en aquel tiempo no estaba atado a edificios hechos por manos de hombres. Eso es una de las aplicaciones que nosotros sacamos de aquí, de este pasaje. Pero en segundo lugar, nosotros vemos de que los seres humanos siempre tendemos a cerrar la puerta de este templo, a crear de este templo un templo cerrado. El problema de este momento, cuando Esteban está predicando la palabra, es que
la comunidad de Jerusalén había hecho del templo un orgullo nacional a tal punto que había reemplazado el respeto y la gloria de Dios por el respeto por el templo. Ellos eran muy orgullosos de su templo. Y no vamos a culpar por ese orgullo. Realmente hay muchas cosas importantes de este templo. Por ejemplo, la economía de Jerusalén dependía mucho del templo. Ahí habían panaderos, cerrajeros, personas que trabajaban soldando, personas que trabajaban herreros, estaban ahí personas que lavaban diferentes cosas, que vendían aceites, y por supuesto, como sabemos por la historia, que cambiaban dinero con el dinero que venía de otros lugares a las monedas que eran aceptadas en el templo, a tal punto que 18,000, si es que el templo hubiera cerrado, 18,000 personas se hubieran quedado sin trabajo, lo cual era bastante para aquel lugar. Además de esto, ellos consideraban que el templo y en realidad todos sabían de que de la mayoría de religiones nadie había tenido un templo tan bello como este. Herodes el Grande, aunque era un hombre muy malo, era un gran constructor y había reconstruido o había remodelado el templo de una manera gloriosa. Los mismos apóstoles admiraban las paredes del templo. El templo era controlado por los saduceos, los cuales se habían considerado los dueños del templo, aquellos que podían definir quién entra y quién sale. Aunque habían estipulaciones bíblicas en el Antiguo Testamento, ellos habían hecho nuevas leyes acerca de quién podía entrar y quién podía salir. De alguna manera, ellos consideraban que tenía un carácter meritorio, es decir, en vez de usarlo como un instrumento para acercarse a Dios, habían hecho del templo algo que ellos creían que era eterno, que reemplazaba en realidad la gloria que deberían ellos dar al Dios eterno. Por ejemplo, nosotros vemos de que la gente creía que un día en el templo, el pasar un día en el templo, le ayudaba a muchos de ellos con sus pecados, es decir, expiar sus pecados aproximadamente por un año. Tenían la idea de que si uno construía una sinagoga, debería hacerlo mirando hacia el templo. A lo mismo que los musulmanes creen de que hay que orar mirando la Meca, ellos creían que había orar mirando hacia la entrada del templo. Pensaban de que el templo nunca iba a ser destruido. No se imaginaban una religión judía o una presencia de Dios sin el templo. Y habían hecho del templo, habían acumulado poder a través del uso del templo y podían entonces ellos limitar quiénes podían entrar y quiénes podían salir, quiénes eran dignos de poder entrar al templo y quiénes eran dignos de salir del templo. De tal manera que habían cerrado el templo para muchas de las personas de aquel tiempo. Nosotros, el día de hoy que tenemos el Evangelio y tenemos muchas cosas que nos ayudan a ser privilegiados, muchas veces tenemos el riesgo de cerrar el templo para nosotros mismos y para los demás. Yo no estoy diciendo que usted y yo seamos, Dios lo libre, seamos como estas personas. Sin embargo, muchas veces actuamos como ellos. Esta expresión, duros de cerviz, somos tercos en cuanto a no abrir el templo hacia nosotros mismos. Aquí Esteban les dice a ellos, a esas personas, de que ellos tenían que
abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios a los profetas, pero en vez de abrir los oídos, ellos mataban a los profetas. Es lo mismo que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? La Biblia dice incluso, el versículo 57, que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Es decir, se habían cerrado sus sentidos para escuchar. No querían escuchar más a Esteban. Estaban llenos de furia. No querían escuchar a aquellos que le podía dar paz, aquello que le podía reconciliar con Dios. Habían rechazado la verdad. Y entonces sacan a Esteban y lo apedrean. Prefieren matar al mensajero. Una cosa importante aquí es que en este momento, estos hombres que se habían encargado de cerrar el templo, están aquí el día de hoy por sus actos cerrando aquello que le puede dar salvación. Y en realidad, de alguna manera, de forma definitiva, porque desde entonces el evangelio a partir de ahí, va hacia los gentiles. Los judíos tienen esperanza, pero solo si es que ellos se convierten a Cristo. Pero aquí se pierde una gran cantidad de personas de la fe judía porque rechazaron creer en Cristo. Como Jesús dijo: tus enemigos vendrán y te sitiarán. Cuando tú rechazaste a aquel que te fue enviado. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, de esta tierra que se consideraba sagrada, la cual ocurrió en el 70 después de Cristo. Amados hermanos, esta situación, el día de hoy en los cuales nuestros templos están cerrados, están completamente cerrados a la comunidad. Algunos ya están abriendo o reabriendo. No importa tanto si los templos son cerrados o están abriendo. Lo importante es si es que nosotros estamos cerrando nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, o lo estamos abriendo para poder recibir este mensaje de la Escritura. Una cosa insólita ocurre aquí. Esta es la tercera vez en la cual el pueblo judío mata a alguien que le anuncia este mismo mensaje. El primer crimen fue el crimen, bueno, hay muchos crímenes, pero un crimen notorio fue el crimen contra Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Herodes mata a Juan el Bautista, aquel que construye el templo, aquella persona a la cual Herodes, aquel que representa la gloria del templo, el rey de Judea, pone a muerte a Juan el Bautista. En segundo lugar, Cristo es crucificado y rechazado. Y en tercer lugar, Esteban es puesto a muerte. Y aquí ellos sellan de alguna manera su futuro, por decirlo así, cuando matan a Esteban. Dios quiere que nosotros no cerremos nuestros corazones. Si usted escucha este mensaje el día de hoy, no cierre su corazón a Dios, sino ábralo para escuchar la palabra de Dios. La tercera parte quiero enfatizar acerca de cómo Dios en su misericordia, a pesar de que los seres humanos somos tercos, y cómo cerramos el reino de Dios a nosotros mismos y cerramos el reino de Dios a otros. Y nos hacemos dueños de sus verdades y los cerramos para otros. Sin embargo, Dios en su misericordia, por la obra de Cristo, abre ese reino. Miren aquí, en el versículo 56 dice de que Esteban dijo: he aquí veo los cielos, ¿qué cosa? Abiertos. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué les parece esto?
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso les enfureció profundamente. ¿Por qué les enfurece profundamente? En realidad, cuando ellos hablan aquí del Hijo del Hombre, de los cielos abiertos, lo que está diciendo este predicador, Esteban, este mártir de la iglesia, es que aunque ellos han cerrado sus corazones, han cerrado el templo para recibir a la gente, hay un templo paralelo que está en el cielo, el cual está abierto para él. Y que en ese templo, de hecho, no solo está Dios, sino está también un ser humano. Es el único ser humano que está sentado a la diestra de Dios. Esto sin duda impactó los oídos de ellos. Ellos se consideraban los seres humanos que eran los que controlaban el acceso de la gente a la gloria de Dios. Y ahora Esteban le está diciendo que al contrario, es Cristo al cual ellos han condenado y crucificado, el cual está a la diestra de Dios, el cual está, aquí se nos dice que está de pie, ¿no? El hombre que está a la diestra de Dios está de pie a la diestra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que en el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos. La parte aquí que se pierde en la Reina Valera es que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Él estaba de pie, significa que estaba, hay muchas formas como se puede entender esto. Significa que él estaba como un juez. En el pasado, cuando los jueces daban un veredicto, se ponían de pie, iban a actuar sobre algo. Significa que no importa si ese Sanedrín, no importa si ese juzgado lo iba a condenar, ellos ya no tenían el control de la gloria de Dios. Dios había desechado el templo hecho con manos de hombres, porque había levantado un nuevo templo, el templo de Jesucristo, el cual es Dios y hombre. Es el Hijo del Hombre, tiene connotaciones cristológicas y escatológicas. Es interesante aquí que la entrada a este nuevo reino es a través de Jesús, el Dios y hombre. Por eso Esteban, al morir, en realidad muere predicando en sus labios acerca de Cristo, pero también en su vida testificando a Cristo. Como Cristo, Esteban es llevado a un Sanedrín. Como a Cristo se levantan contra él falsos testigos. Como a Cristo se habla del testimonio que él dio acerca del templo. Como en el caso con Cristo, él habla de que el templo no es hecho con manos humanas. Como Cristo, él predica acerca del Hijo del Hombre, con esta expresión Hijo del Hombre que tiene una connotación cristológica y escatológica. Como a Cristo lo acusan de blasfemia. Como a Cristo lo envían a la muerte con la pena capital. Como Cristo, él clama a gran voz. Y como Cristo, él ora por aquellos que están poniendo la muerte. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y como Cristo, él entrega su espíritu al Padre. El día de hoy, ¿cómo podemos el día de hoy abrir las puertas? Reabrir no significa solo venir y reunirnos al lugar donde nosotros nos reuníamos antes. Eso es un reabrir físico. Reabrir la puerta significa que nosotros vengamos a este lugar con el Espíritu de Cristo. Habiendo usado esta experiencia, la cual nosotros hemos pasado,
la cual nosotros hemos vivido con esta pandemia, como una oportunidad para ser voceros de Cristo con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Que nosotros llevemos las marcas de ese evangelio. Que nosotros seamos instrumentos usados por Dios para que el reino de Dios se abre para otros. Para que esta palabra de Dios llegue hacia otros. Esto es ver al Hijo del Hombre a la diestra del Dios Padre, el cual nos da acceso para la vida eterna. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta comunidad. Gracias por las personas que están escuchando esta palabra. Señor, ahora que nosotros hablamos acerca de reabrir la iglesia físicamente, ahora que nosotros pensamos y sobre todo ahora que nosotros oramos acerca de volver a reunirnos, es una gran dicha. Pero Señor, líbranos de que nosotros regresemos igual como nos fuimos de este lugar físico, sino que regresemos como aquellos que entendemos que en tu misericordia tú proveíste a tu pueblo de tu presencia y de tu gloria. Que nosotros tenemos que arrancar de nosotros esa tendencia a cerrar el reino de Dios, a cerrar nuestros oídos y a cerrarlo a otros. Y que nosotros abramos nuestro corazón a ti en Cristo y podamos predicar esa apertura a aquellos que necesitan reconciliación contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y ahora vamos a recibir la bendición de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dios les bendiga.